Bienvenidos al mundo de los algoritmos computacionales. Este tema es un acercamiento al razonamiento y reconocimiento de problemas que requieren una solución computacional, así como el análisis, diseño y generación de soluciones. Para la solución de problemas y generación de algoritmos computacionales, conocerás y aplicarás principios, conceptos y procesos metodológicos, y conforme avances en los contenidos serás capaz de identificar y dar soluciones a problemas más complejos. Para lograr dicho objetivo, se estableció una estrategia de aprendizaje basada en problemas, la cual tiene la finalidad de lograr el desarrollo de tus competencias y el empleo de técnicas encaminadas a aumentar tus habilidades de investigación, análisis y abstracción de información. Al final del periodo podrás determinar la dificultad de los problemas y establecer su solución de acuerdo con su complejidad computacional. Identificarás problemas P y NP. Los NP, también llamados problemas que no tienen una solución algorítmica ideal, así como realizar un análisis asintótico de sus funciones. Esta y otras habilidades se pretende que desarrolles en este curso, las cuales son fundamentales para el desarrollo de tu vida profesional. Queremos expresar nuestro entusiasmo para compartir este espacio. Deseamos que encuentres atractivos los temas que aquí se te presentan y logremos captar tu interés y que este medio te permita adquirir y aplicar nuevos conocimientos. Nuevamente, te doy la bienvenida. Saludos. Antes de responder la pregunta, recordemos que el origen del término algoritmo surgió a mediados del siglo IX, cuando el distinguido matemático y astrónomo Mohamed ibn Musa Khwarizmi desarrolló en su obra Algebra Mughabata fórmulas para posibilitar que con un número limitado de procesos fuese posible resolver ecuaciones de primero y segundo grado. Aunque no fue el creador del primer algoritmo, el ícono matemático fue el primero en pensar en modo algorítmico, pues explicó que, mediante una especificación clara y concisa de cómo calcular matemáticamente, se podría definir algoritmos que fuesen usados con un dispositivo mecánico similar a un ábaco en vez de las manos. Algoritmo, por lo tanto, se refiere originalmente solo a las reglas de la aritmética con números arábicos. Fue en el siglo XVIII cuando se expandió su significado para abarcar en su definición a toda clase de procesamientos utilizados con el propósito de resolver problemas o realizar determinadas tareas. Para responder a esta pregunta, describamos a los algoritmos como el conjunto de pasos y acciones que especifican de forma no ambigua y finita la secuencia de operaciones a realizar para procesar datos con un determinado objetivo. Pero si este algoritmo se traduce a un conjunto de instrucciones establecidas en un lenguaje de programación para que sea interpretado por un dispositivo que contenga un procesador de datos, como son las computadoras, tu teléfono celular inteligente, los aparatos de videojuegos, las laptops, entre otros, entonces estamos hablando de algoritmos computacionales. La realización de las tareas que efectúa una computadora están determinadas por la ejecución de los algoritmos. En otras palabras, la diversidad de funciones, respuestas, acciones, etc., que puede efectuar un computador dependen directamente del algoritmo que está ejecutándose. Mientras más funciones contemple el algoritmo, mayor diversidad de acciones puede efectuar la computadora. Se dice que un computador es tan inteligente como la programación interna, es decir, el software que contenga. Este inicia como una idea que se transforma en algoritmo y finalmente en un programa que constituye el software. Pues bien, los profesionales en el área de informática y computación se enfrentan con que tienen que resolver problemas haciendo uso de la computadora. La persona observa o le indica que existe un problema. Lo primero que hace es estudiarlo o analizarlo para entender el problema, establecer de qué se trata o por qué se genera. Una vez que tiene claro el problema en términos de estructura de datos y de control, en su mente genera una abstracción del problema, establece, concibe o diseña una solución. Ahora debes plasmar la solución que pensó
haciendo el uso de diagramas de flujo, funciones matemáticas, un texto o con pseudocódigo. El pseudocódigo expresa el algoritmo con una combinación de palabras muy parecidas al lenguaje de programación de computadora. La actividad de plasmar la solución le permite a la persona observar si la solución cumple con todos los requerimientos planteados por el problema. Ordena y razona sus ideas. Establece un orden lógico de ejecución de las instrucciones, entre otros aspectos. A la actividad de revisión y ajuste del algoritmo se le denomina prueba de escritorio, que es un método que consiste en seguir el algoritmo plasmado con diferentes ejemplos de datos de entrada y observar cómo los procesa. Se repite la prueba de escritorio hasta que la persona está segura que se ha probado el algoritmo con un ejemplo de los diferentes tipos de datos de entrada posible y que la solución planteada es eficaz, eficiente, oportuna y cumple con lo solicitado. Pero para que la computadora pueda ejecutar dichas instrucciones, se debe expresar en un lenguaje de programación de computadoras. A esta actividad se le denomina codificación. La codificación es la traducción del algoritmo plasmado a instrucciones en el lenguaje de programación como puede ser C++ o Java, haciendo uso del editor del propio lenguaje de programación conocido como compilador. Al algoritmo en un lenguaje de programación se le denomina programa. Desde el punto de vista del lenguaje de programación, un programa capturado es un código fuente. Se compila dicho código fuente y el compilador genera el código objeto. Este último es el mismo programa, pero en un lenguaje que puede ejecutar la computadora. Entonces podemos decir que la compilación es la traducción de código fuente a código objeto. La prueba de programa es la ejecución del programa en la computadora. Se prueba el programa introduciendo ejemplos de los diferentes tipos de datos de entrada posible, para determinar si la solución al problema es la esperada. Si se presentan errores, se analiza el algoritmo, se modifica el programa fuente, se compila y se ejecuta el nuevo programa objeto generado. Se prueba nuevamente el programa con los ejemplos de datos de entrada que generaron el error y se vuelve a analizar los resultados obtenidos. Esto se repite hasta que el programa objeto generado arroja los resultados deseados. Por lo tanto, podemos concluir que un algoritmo es la secuencia de pasos finitos, acciones o actividades que se deben seguir de forma lógica para dar solución a un problema determinado. Un programa es un conjunto de instrucciones o sentencias en un lenguaje de programación, el cual le indica a la computadora las operaciones que debe realizar. Un programa es el algoritmo expresado en un lenguaje de programación. Como se está abordando los algoritmos computacionales, es necesario que recordemos que es una computadora, la cual podemos definir como una máquina digital, electrónica, programable para el procesamiento de datos. Notemos, por lo tanto, que la computadora, en cuanto a máquina, se refiere a un objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o trabajo que puede funcionar correcta o incorrectamente. Digital, porque es una máquina que trabaja almacenando datos en forma de código, que representan los caracteres como son las letras o dígitos de número. Electrónica, porque es una máquina construida con componentes electrónicos de estado sólido, llamados circuitos integrados. Programable, ya que admite la posibilidad de ejecutar instrucciones a demanda de una sucesión de instrucciones preestablecidas. Hay que recordar que los datos pueden ser usados en forma individual o en conjunto, dotados de una estructura y son hechos significativos similares entre sí y relacionados con la estructura a la que pertenece. Por lo tanto, el procesamiento de datos lo podemos definir como la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, los cuales son evaluados y ordenados para obtener información útil, que luego será analizada por el usuario final para que pueda tomar decisiones. Con el lenguaje de programación se tiene la herramienta que permite comunicarse o indicarle a la computadora qué acciones o instrucciones debe ejecutar. Sin embargo,
no es posible asegurar que el programa que se desarrolla cumpla con que es eficaz, eficiente, oportuno, correcto, hasta que haya sido probado. Por otro lado, en el caso de enfrentar a problemas complejos, lo más seguro es que lleve mucho tiempo en la generación del algoritmo. Esto es, mientras más complejo es el problema a resolver, más difícil es encontrar la solución. Por ende, se hace más necesario el uso de las técnicas, métodos y herramientas que establece el área de algoritmos computacionales, ya que uno de sus objetivos es facilitar la identificación, diseño y desarrollo de soluciones a problemas complejos. Para poder desarrollar algoritmos computacionales, es necesario tener conocimientos sobre teoría computacional, estructura y representación de datos y de programación. El conocimiento sobre la teoría computacional te permite entender qué es lo que hace que la computadora funcione. El conocimiento sobre la programación te permite utilizar un lenguaje de programación para diseñar y generar programas, es decir, traducir el código fuente en un código objeto que puedas entender la computadora. El conocimiento sobre estructura y representación de datos te proporciona el conocimiento teórico práctico para poder representar y manipular los datos dentro de la computadora. En la plataforma educativa puedes encontrar documentos que pueden ayudarte a recordar este conocimiento. La descomposición funcional o modularidad utiliza la técnica heurística divide y vencerás para dar solución a problemas. La descomposición del problema establece que el problema debe ser dividido en partes o módulos, llamados también subproblemas o problemas simples, para dar solución por separado a cada uno de ellos. De esta forma, se soluciona el problema estableciendo controles en cada módulo, es decir, un módulo puede estar constituido de uno o más algoritmos. Los nuevos paradigmas de programación, como la orientación objeto, establecen que lo ideal es que se generen objetos. Un objeto es el encapsulamiento de un conjunto de métodos o funciones y sus datos asociados. Un objeto resuelve un problema o problema simple. Por lo tanto, la descomposición funcional establece que se debe dividir el problema en tantas partes como sea posible, de tal forma que cada parte del problema se convierta a su vez en un problema simple o sencillo de resolver. Sin embargo, todo depende del diseño, porque se puede tener un solo programa el cual resuelva varios problemas diferentes a la vez. Esto provoca que el problema sea más grande y más complejo de entender y por lo tanto de dar mantenimiento. Se recomienda aplicar modularidad incluso si es posible en los problemas simples y generar un algoritmo para cada subproblema, que puede ser llamado simplemente problema. En la programación, cada subproblema se convierte en una función o método, y esta función es llamada o instanciada cada vez que se requiera por la función principal o main. Como sabes, los lenguajes de programación se crean con la finalidad de facilitar la programación de determinadas sentencias o instrucciones que debe realizar la computadora. En el diagrama se observa la evolución de los lenguajes. Por ejemplo, si quieres desarrollar un sistema inteligente, te convendría utilizar un lenguaje de programación como Prolog. No sería conveniente utilizar el lenguaje de programación C++, ya que te costaría mucho trabajo el programar el sistema inteligente, porque el lenguaje C++ no está orientado al desarrollo de este tipo de sistemas. Ken Thompson, en 1969, crea el lenguaje de programación C para desarrollar el sistema operativo Unix. Thompson concibe el lenguaje C de bajo nivel como el ensamblador, ya que C puede ejecutar interrupciones al hardware como lo hace el lenguaje ensamblador, pero con las bondades de un lenguaje de alto nivel. Esto es, el lenguaje de programación C se creó con las características de lenguajes de bajo nivel, pero siendo un lenguaje de alto nivel. Los lenguajes se clasifican en lenguajes máquina, que es el de más bajo nivel. Representan datos e instrucciones con dígitos binarios ceros y unos, y el elemento ejecutor son los circuitos de la computadora. Lenguajes ensambladores, en su momento, constituyeron un gran avance, ya que en lugar de usar ceros y unos, se utilizan códigos mnemotécnicos fáciles de recordar para establecer las instrucciones.
Lenguajes de alto nivel. Se inician en 1945 por el ingeniero alemán Konrad Zuse. Estos lenguajes se asemejan más al lenguaje humano como el inglés, pero más simples, es decir, con menos declaraciones describen tareas más complejas para la computadora. Lenguajes de muy alto nivel son los considerados como lenguajes de cuarta generación. Su característica esencial es que son lenguajes taquigráficos, es decir, con una sola sentencia de cuarta generación, en un lenguaje de alto nivel se tendría que generar cientos de líneas de código. Lenguaje natural se considera como la quinta generación, también conocidos como lenguajes naturales por su acercamiento al lenguaje humano. Un lenguaje de bajo nivel como el ensamblador puede interactuar directamente con el hardware, lo que permite que se puedan desarrollar sistemas operativos e interfaces que se comuniquen directamente al hardware. La desventaja del lenguaje ensamblador radica en que es difícil de comprender y utilizar, ya que es lo más parecido al código máquina. Un lenguaje de alto nivel como el C oculta la complejidad del código máquina, estableciendo instrucciones parecidas al idioma inglés, lo que simplifica su uso y comprensión. Un lenguaje de alto nivel se concibe como multiplataforma, esto es, el mismo programa puede ejecutarse en una computadora personal o en un mainframe. Esta característica no era posible en el inicio de la computación. C, desde su inicio, tuvo gran aceptación por su gran capacidad de interactuar directamente con el hardware y su mayor facilidad de uso, adoptándolo los nuevos diseñadores y generadores de sistemas operativos. C ha evolucionado hasta lo que conocemos ahora como C++ y posteriormente C#. Otra aplicación interesante de analizar son los sistemas transaccionales instalados en las sucursales bancarias. Algunos de estos sistemas bancarios están escritos en C++, ya que requieren que se generen paquetes de mensajes muy pequeños y versatilidad en la comunicación con el hardware. Esto es, agilizar la transmisión y recepción de datos a través de interactuar directamente con el hardware. Podemos concluir que el lenguaje de programación C++ es actual y como es de bajo nivel, permite comunicarse directamente con el hardware, lo que lo hace un poderoso lenguaje de programación. C++ tiene todas las características originales de C, pero adicionalmente ha incorporado los nuevos requerimientos tecnológicos, como son el manejo de ambientes gráficos y la orientación a objetos, por lo que se dice que es un lenguaje multiparadigma. Algunos expertos consideran que existen dos paradigmas, el estructurado y el orientado a objetos. En el primer paradigma engloba a todos los lenguajes de programación que no pueden hacer uso de objetos, y en la segunda clasificación los que pueden crear objetos. Hoy en día, la gran mayoría de sistemas operativos abiertos están escritos en C++, y varios, como Windows, cuentan con varios módulos desarrollados en C++. Cabe mencionar que Android, sistema operativo de muchos celulares inteligentes, así como muchos sistemas embebidos, están escritos en C++. Por lo tanto, el lenguaje de programación C++ es un lenguaje de alto nivel que opera a bajo nivel, multiplataforma y multiparadigma. Para responder a la pregunta inicial, hay que agregar a todo lo que se ha dicho anteriormente que existe una gran diversidad de problemas que puede enfrentar el profesional en informática y computación. Los especialistas en el área de algoritmos computacionales se dieron cuenta que había una gran diversidad de problemas, pero que se podían clasificar y por lo tanto analizar y determinar una solución tipo. Establecieron que había problemas de búsqueda, de ordenamiento, problemas P, NP y voraces. Y se dieron cuenta que la forma de tratar al problema para generar la solución no es la misma para un problema de búsqueda que para un problema voraz. Asimismo, notaron que si las personas que se integraban al área conocían estas soluciones tipo, cuando las dominaban podían generar nuevas soluciones aún más eficientes, o sencillamente
aplicaban sus conocimientos a los diversos problemas que enfrentaban, reduciendo el esfuerzo e incertidumbre. Por lo tanto, se estudian los algoritmos computacionales porque representan la forma de solucionar una gran variedad de problemas. Y cuando el profesional se enfrenta a problemas reales, de forma consciente o inconsciente, clasifica el problema y aplica lo aprendido, estableciendo una solución, la cual tendrá particularidades propias del contexto del problema. Veremos el siguiente video que nos muestra la diversidad de situaciones que pueden ser solucionadas por el software, que como hemos comentado es un conjunto de algoritmos.
Aprender algoritmos computacionales te proporciona un acercamiento al razonamiento de problemas para la selección de aquellos que pueden ser computacionalmente factibles. La competencia profesional que puedes alcanzar es el desarrollar soluciones a problemas sencillos y complejos, con base en las técnicas de análisis y diseño de algoritmos. Para aprender algoritmos computacionales tendremos el siguiente contenido temático: noción algorítmica, planteamiento y solución de problemas, recursividad, algoritmos de ordenamiento y búsqueda, árboles y grafos, fundamentos de la complejidad computacional.